Bueno, pues buenos días. Agradecer a la organización la invitación a los miembros de nuestro servicio. Y bueno, pues probablemente para vosotros como pacientes tenga interés el contenido de esta sesión. Lo que pasa es que a veces el desarrollo o el contenido puede resultar un poco duro si no lo adaptamos un poco a la audiencia que tenemos, ¿no? Entonces, voy a intentar dar una panorámica de grupos de fármacos que entendáis que están en estudio, sin meterme muy a fondo en cosas que pueden resultar muy farragosas para que pueda seros de utilidad. El índice que seguiré es hablar un poco de una breve introducción de variantes clínicas, hablar un poco de la ventana de oportunidad terapéutica en la esclerodermia, un poco describir los mecanismos etiopatogénicos generales de la enfermedad, dar una pasadita por los fármacos que están aprobados y recomendados en las guías de práctica clínica de la enfermedad y detenernos un poco en distintos grupos de fármacos que se están evaluando en el ámbito de la esclerodermia para terminar con para sacar o terminar con unas breves conclusiones. Bueno, en cierta medida, al hablar de variantes clínicas es lo que decíamos, que no todos los pacientes van a tener la misma esclerodermia, la misma afectación en los distintos dominios de la enfermedad, la misma repercusión en la calidad de vida o con impacto pronóstico en funcionalidad o en mortalidad, ¿no? Y en ese sentido pues, se han descrito que las variantes difusas suelen ser más agresivas que las variantes limitadas para ciertos dominios. Si bien hay ciertas variantes limitadas, que son aquellas que tienen una afectación de la cara o distal de las extremidades, que son bastante graves, mutilantes y que se asocian también a morbimortalidad, ¿no? Aparte de conocer qué distribución tiene la afectación de la piel, pues la doctora Steen hace años habló un poco de las múltiples caras de la esclerodermia y un poco lo que viene a decir es que el perfil de autoanticuerpos que tenga la enfermedad va a influir mucho en el tipo de esclerodermia que a ti te puede tocar vivir. Es decir, dime qué autoanticuerpo tienes y te diré un poco qué perfil de esclerodermia te puede tocar, ¿no? Entonces, los más cercanos a nosotros son estos dos, ¿no? Y bueno, pues ya sabéis un poco que los anticentrómero van más asociadas a una afectación cutánea limitada, mientras que los antitopoisomeras a una forma difusa, donde en la afectación profunda con los anticentrómeros hay más riesgo de probabilidad de hipertensión arterial pulmonar como morbilidad cardiorrespiratoria, mientras que los anti-SCL70 se asocian más a una enfermedad pulmonar intersticial progresiva. Hay otros autoanticuerpos también que aquí tenéis recogidos, la antifibrilarina predominante en la raza negra, que genera mucha rigidez por afectación proximal de la piel y de las grandes articulaciones y que tiene una forma difusa bastante progresiva. Los anticuerpos anti-RNA polimerasa 3 se asocian más a riesgo de crisis renal esclerodérmica, y hay otros autoanticuerpos con variantes menos frecuentes de afectación limitada que pueden combinar con enfermedad intersticial e hipertensión pulmonar y otras formas de superposición con miopatía inflamatoria. La afectación esofágica, digamos, es un poco transversal a todos los tipos de esclerodermia, y es una cosa a tener un poco en cuenta. ¿Y qué sucede? Que dice, bueno, pues vale, yo tengo una esclerodermia anticentrómero positiva, mi vecina del quinto tiene la misma afectación y yo no me parezco en nada a mi vecina del quinto. Es decir, que ni la afectación cutánea ni el panel de autoanticuerpos muchas veces predice por qué uno va a tener una enfermedad poco limitante y otro es una enfermedad grave. Entonces hay que tener en cuenta otros factores, el sexo, el tabaquismo, otros autoanticuerpos que se están investigando con implicación pronóstica y que permiten subanalizar subtipos de la enfermedad, la etnia, la genética,
La respuesta o tolerancia a los tratamientos, aquel que tolere mejor un tratamiento probablemente tenga menos probabilidades de que la enfermedad progrese, y otros que aún día no están identificados, ¿no? Entonces, esto es una circunstancia que dice que, o que hace buena la palabra de que no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Vale. Otro apartado de la introducción es la ventana de oportunidad terapéutica, ¿de acuerdo? Entonces, veis cómo hay una fase de la enfermedad presintomática que básicamente puede empezar con un fenómeno de Raynaud, capilaroscopia patológica y estado portador de anticuerpos específicos, y cómo a nivel de los distintos órganos, ya en el pulmón, en la piel, a nivel vascular y a nivel digestivo, pues empieza a haber una sintomatología que en el curso del tiempo va haciéndose progresiva. Qué duda cabe que los tratamientos iniciados en una fase avanzada de la enfermedad van a tener menor impacto o menor probabilidad de mejoría que en una fase más precoz. Entonces, veis que la evolución en el pronóstico de la enfermedad, el diagnóstico precoz de la enfermedad es muy importante para aplicar las terapias lo antes posible. Hay una afectación vascular endotelial y hay una tendencia fibrótica en los tejidos. Y estas tres patas, pues bueno, hacen que haya un montón de invitados a la cena de la esclerodermia, un montón de moléculas, un montón de interacciones entre sí y, como veis, aunque han surgido muchos más, un montón de moléculas que llamamos citoquinas, mediadores de comunicación entre las células, que pueden tener alguna influencia en el desarrollo de la enfermedad y que han sido muchos dianas o que son dianas terapéuticas que se están ensayando en la actualidad con resultados o eficacia residual. Es decir, muchas veces desde el punto de vista teórico estaría bien bloquear uno u otro mediador para cortar esas cascadas de alteración de la enfermedad, pero muchas veces la teoría es muy bonita y luego en la práctica no funciona. Vale, una diapositiva para repasar qué está aprobado hoy en día o qué se recomienda en las guías de práctica clínica. Bueno, pues habrá medidas no farmacológicas y medidas farmacológicas. Si atendemos un poco a la patología vascular, es decir, a lo que es el fenómeno de Raynaud, las úlceras digitales, la hipertensión arterial pulmonar, pues tenemos vasodilatadores, digamos, de primera, segunda y tercera línea, donde muchas veces pues te vas, digamos, escalando a medida que lo vas necesitando. Bueno, son fármacos conocidos por todos, clásicos y por todas, que habréis recibido o se os han planteado en algún momento, ¿no? Y estos otros son fármacos que se utilizan un poco en la hipertensión arterial pulmonar y también en las formas de fenómeno de Raynaud más grave, ¿no? Incluidos los prostanoides intravenosos o subcutáneos. No hay que desdeñar la utilidad de las medidas no farmacológicas. Unos buenos guantes, unos calcetines electrificados térmicos, digamos, como los que utilizan los motoristas, plantillas un poco de montañismo, el calentador eléctrico de manos de Amazon que te mandan a casa por 20 euros y que es muy útil para llevarlo en el bolsillo, las bolsitas de líquido fosforito del Decathlon, es decir, cosas que pueden ser útiles para atajar no farmacológicamente el fenómeno de Raynaud. Teniendo en cuenta un poco otros fármacos como los antiagregantes, las estatinas, pueden ser útiles en el fenómeno de Raynaud y las úlceras digitales, los IECAs o aradoses en el tratamiento de la crisis renal esclerodérmica, así como la hemodiálisis y el trasplante renal. A nivel digestivo, pues se habla un poco de procinéticos y inhibidores de la bomba de protones para el manejo de la sintomatología alta, fundamentalmente. En las formas de suboclusión intestinal crónica, pues bueno, hay menos evidencia, poca utilidad de los anticolinestérasicos, y un poco es muy importante, creo, las medidas no farmacológicas, teniendo en cuenta que fundamentalmente el esófago se vacía mal, el estómago se vacía mal,
hay mucha tendencia a la regurgitación y la capacidad de evacuación esofagogástrica está reducida. Entonces, creo que es importante medidas posturales antirreflujo y después fragmentar un poco la alimentación, reducir los volúmenes de la ingesta. Es decir, me tengo que tomar lo mismo, pero no me puedo tomar eso con 2 vasos de agua seguido, porque eso se me va a quedar en mi esófago como cuando se atasca un sumidero y yo me tumbo y regurgitación para arriba. Y eso no es bueno ni en cuanto a síntomas ni tampoco para la afectación pulmonar. En cuanto a inmunosupresores en pastillas, digámoslo así, pues básicamente el micofenolato es el que se mantiene a la cabeza. El beneficio del metotrexato y de la azatioprina es modesto tanto para piel, para pulmón, quizá el metotrexato un poco en la utilidad en el dominio articular. La ciclofosfamida y rituximab son fármacos distintos, uno es biológico, otro es un citotóxico, pero bueno, se ponen ahí como fármacos de los más potentes, de los de alta intensidad, en los que siempre pensamos un poco cuando medidas más de menor intensidad nos fallan, ¿no? Tocilizumab es un fármaco biológico, un antagonista de la interleuquina 6 que ha mostrado utilidad en el manejo de la enfermedad pulmonar intersticial, y hay pequeñas pero es quizá de los que menos se utilizan porque la selección de pacientes es muy restringida y es el que tiene, digamos, mayor agresividad y puede tener tasas de morbo y mortalidad asociadas al tratamiento. Entonces, a la hora de valorar ensayos clínicos en esclerodermia, pues me metí en la página clinicaltrials.org. Yo empecé en el hospital clínico en el año 2017 y dije, bueno, pues del 17 al año 24, pues a ver qué ha salido. Entonces han salido en la búsqueda 227 estudios y en fase 3-4, es decir, aquellos que están más próximos a mostrar sus resultados con un número importante de pacientes y que pueden modificar un poco la práctica clínica, pues se reduce a 29. Bueno, entonces, no os agobiéis. La idea un poco es que veáis qué fármacos hay, con qué volumen de pacientes, y un poco he querido incidir, digamos, en qué fármacos se están testando en ensayos clínicos en España. Entonces, empezamos con los ensayos en fase 3-4, es decir, aquellos que están como más en el horno, más próximos a mostrar resultados que puedan modificar la práctica clínica por el volumen de pacientes. Entonces, quería resaltar belimumab y anifrolumab. Digamos, son 2 fármacos que se utilizan y que tienen aprobación en el lupus, y bueno, pues son fármacos biológicos, antagonistas de los receptores de interferón anifrolumab y antagonistas del BLyS-BAF, que es una molécula que participa en la activación de los linfocitos B, que en principio no solamente han pasado del lupus, digamos, a la esclerodermia. Se está reclutando pacientes, hay centros en España que están participando. Veis que la conclusión de los estudios, bueno, le queda todavía un tiempo. El tamaño de los ensayos clínicos es importante y bueno, pues los objetivos primarios y secundarios del estudio casi siempre son compartidos. Valorar un poco escalas globales de mejoría, escalas individuales de parámetros respiratorios, de la piel, de calidad de vida, ¿vale? Otro ensayo clínico que se ha desarrollado en China y que no sabemos un poco en qué fase está, es con baricitinib, que es un inhibidor de la JAK quinasa, comparándolo head to head directamente con ciclofosfamida, menos pacientes y bueno, pues mismos estudios, ¿no? Otro ensayo interesante que era comparar tocilizumab, antagonista de la interleuquina 6, con rituximab en la enfermedad pulmonar intersticial, pues pasa un poco eso, que puede ser útil, pero vas a buscar la información y a rebuscarla y no la encuentras. Entonces es una pena que ciertos ensayos te quedes un poco con las ganas de saber qué ha sido de ellos cuando ya están completados, ¿no?
Bueno, estos son dos fármacos depletores de linfocitos B, es decir, son como rituximab modernos, ¿vale? Divocilimab y inebilizumab. Bueno, pues son dos rituximab modernos, digámoslo así, que se están evaluando en países extranjeros, que irán arrojando datos y bueno, pues son más fármacos a tener ahí en la armamentística. Otro ensayo clínico, fase 3, con 100 pacientes, ha ido dirigido contra el receptor, es un antagonista del receptor de la interleuquina 17, una de esas moléculas, digamos, que veis en ese gráfico, y bueno, pues está ya terminado y ha mostrado cierto beneficio en la prevención de la progresión de la afectación cutánea. ¿Vale? Y luego hay otro ensayo clínico que se está haciendo en los Países Bajos con 50 pacientes donde están comparando un poco el esquema habitual de tratamiento, digamos, de ciclofosfamida seguida de micofenolato frente al trasplante autólogo de médula ósea, en el sentido de valorar cómo se posiciona no solo como terapia de primera intención, no como terapia un poco de rescate a largo plazo, porque el reclutamiento hubo que cortarlo por cuestión del COVID. Entonces no se alcanzó la N de pacientes suficiente. Entonces ahí sigue estando la pirfenidona, fundamentalmente en China, en distintos ensayos y bueno, pues no sé si la pirfenidona tendrá una segunda oportunidad en los próximos años, ¿no? Y luego este es otro fármaco antifibrótico de nombre raro, que se está enseñando también y evaluando la fibrosis pulmonar idiopática, que antagoniza esta molécula y que bueno, tiene un volumen de pacientes importante y que arrojará resultados en 2-3 años. Entonces, en cuanto a los antifibróticos, fármacos que se están testando en la fibrosis pulmonar idiopática y otras enfermedades pulmonares fibrosantes se están trasladando un poco también, digamos, al ámbito de la esclerodermia. Otros fármacos en fase 3-4 que me han resultado interesantes, es decir, con resultados ya terminados o a punto de terminar, pues uno es en Francia, donde planteanse a pacientes con preesclerodermia, es decir, fenómeno de Raynaud, anticuerpos positivos, capilaroscopia patológica sin afectación profunda, les doy clopidogrel, que es un antiagregante, y valorar si eso previene el desarrollo de esclerodermia definida, entendiendo que las plaquetas pueden tener, digamos, algún factor en la progresión o en la patogenia de la esclerodermia. Un agonista del cannabis se ha ensayado también, digamos, en la esclerodermia, con un número de pacientes importantes, buscando endpoints globales y parámetros individuales habituales, y ese no ha mostrado beneficio. Otro que me parece interesante también es el empleo de la toxina botulínica para el manejo del fenómeno de Raynaud. Entonces, había hasta ahora estudios de bajo número de pacientes, donde a veces el mismo paciente actuaba como grupo control. En una mano le inyecto toxina botulínica y en otra mano no se le inyecto, para valorar la eficacia en el fenómeno de Raynaud y las úlceras. Y en ese sentido, en esos estudios había un cierto beneficio en la mejoría del dolor, en reducción de los ataques, en la curación o el desarrollo de úlceras, pero en este ensayo, que estaba aleatorizado, no por el propio paciente, los propios pacientes no eran sus controles, sino que eran pacientes diferentes, pues no hubo beneficio ni en el Raynaud a 4 semanas, ni tampoco a 6 meses, ¿de acuerdo? Con un volumen de pacientes de 91 mayor. Y también, pues, digamos, estudios de Ilopros, que es un prostanoide intravenoso para el manejo del fenómeno de Raynaud, que no sabemos muy bien si ha parado por el COVID, si ha reactivado, y no sabemos ahora mismo en qué estado está. Bueno, dos pinceladas a un montón de ensayos en fases 1-2 en los que me voy a detener menos. Es decir, hay un montón de moléculas en investigación, pero están muy verdes todavía, con muy poquito número de pacientes, donde le queda todavía un escenario de desarrollo muy largo, y por eso creo que hay que saber que están ahí, pero que está lejos de su aplicabilidad en la clínica ahora mismo, ¿no?
he encontrado dos ensayos de nuevas indicaciones o empleos del micofenolato. Entonces, uno es el micofenolato en la afectación cutánea limitada, es decir, hasta ahora el micofenolato se empleaba en la afectación cutánea fundamentalmente los patrones difusos. En los patrones limitados, si no tenías enfermedad pulmonar intersticial, pues muchas veces no se consideraba este fármaco. Entonces, bueno, tendrá resultados dentro de poco con 120 pacientes y puede ser útil si debemos considerar también al micofenolato para el manejo de la afectación cutánea limitada en estos pacientes que hasta ahora no tratábamos habitualmente. Y después un poco para aquellas formas de EPI, de enfermedad pulmonar intersticial, muy leves, es decir, ese paciente que tiene pues, anti-SPL70 y 2 rayitas en el TAC inicial, subpleurales. Esa es una enfermedad pulmonar intersticial clínicamente relevante, va a progresar, pues no lo sabemos. Todos hemos visto pacientes con un perfil de anticuerpos de riesgo donde la EPI no ha progresado y bueno, pues donde muchas veces el balance riesgo-beneficio con los efectos secundarios de la inmunosupresión pues nos hace no tenerlo muy claro. Otra, nuevas citoquinas antagonizadas, la anti-CD30, anti-interleuquina 23, anti-interleuquina 1, estudios con inhibidores de la JAK kinase, antagonistas de la interleuquina 4-13 que se están empleando en dermatitis atópica, anti-interleuquina 31 también en dermatitis atópica, un antagonista oral anti-BAF, inhibidores del proteasoma, es decir, un montón de moléculas de ese esquema, de esa cascada, donde pues bueno, se están ensayando con un número variable de pacientes y bueno, que hay mucha investigación ahí, ¿no? Fármacos que están siendo útiles en la fibrosis pulmonar idiopática, antagonistas de la autotaxina, antagonistas de los tromboxanos, pues son otras moléculas que están también en estudio. Y me resultó curioso ver que el Ozempic pues también se está, digamos, ensayando en la esclerodermia en China. Y bueno, pues es un análogo del GLP-1 que se utiliza pues eso, para la diabetes, para lo que es la obesidad. Y bueno, es un ensayo pequeño que dará resultados dentro de poco y que valorará un poco el efecto de la semaglutida en la piel, la afectación pulmonar, la calidad de vida y la tolerancia digestiva. Y para terminar, pues 2 últimas diapositivas. ¿Qué hay de terapia celular? Bueno, pues ya sabemos un poco el trasplante alogénico de médula ósea como el tratamiento más potente, pero también más agresivo y que en algunos centros muy trasplantadores tiran mucho de él, pero que, digamos, no se utiliza mucho en la práctica clínica diaria. Entonces, aparte del trasplante alogénico, pues está la terapia... 2 minutos. La terapia CAR-T se está ensayando en otras, digamos, enfermedades como el lupus y hay pequeños estudios que han mostrado buenos resultados, habrá que ver qué pasa con ello. Y hay un montón de centros, son ensayos clínicos todos muy pequeños, entonces probablemente hagan falta luego un metaanálisis para agrupar un poco eso, pero también si las terapias son diferentes, molecularmente hablando, va a ser difícil sacar conclusiones. Y las células mesenquimales, ya sean autólogas, ya sean halogénicas, ya sean de cordón, de tejido adiposo, de aplicación intravenosa, de aplicación local, pues están evaluando para valorar el control global de la enfermedad, la administración sistémica, para mejoría del fenómeno de Raynaud o para la cicatrización de las úlceras cuando se aplican localmente. Lo que pasa que ensayos hay muchos, son de pequeño tamaño y bueno, pues es un poco la limitación que tienen este tipo de terapias. Y finalmente, 2 cosillas sobre la microstomía, sobre la apertura de la boca. He encontrado ensayos donde la toxina botulínica es eficaz en la apertura de la boca 15 días, pero no lo mantiene. Bueno, eso puede ser útil si me tengo que hacer un procedimiento dentario y no me abre la boca lo suficiente, a lo mejor necesito algo para 15 días que luego pueda, digamos, no mantener el efecto a largo plazo. La inyección de ácido hialurónico y plasma rico en plaquetas parece que mantiene, digamos, la eficacia a más largo plazo y la aplicación de ácido hialurónico con láser hace que la inyección sea menos dolorosa en el entorno de la boca.
Para la calcinosis hay un estudio francés que está valorando la inyección subcutánea de tiosulfato de sodio. Y un poco las úlceras digitales, pues hay algunos pequeños artículos que hablan de la utilidad del ozono local, el masaje de dedos con ultrasonidos subacuáticos, las células mesenquimales que hemos hablado en la raíz de los dedos. Y ya como última diapositiva y como conclusión, veis que hay una profusa investigación en la esclerodermia, que a corto plazo estos fármacos biológicos, antifibróticos, nuevos antifibróticos, vasodilatadores y combinaciones de inmunosupresores con antifibróticos son los que van a aportar más luz en los próximos años. Hay que ver la terapia celular CAR-T y las células estromales cómo evolucionan. No olvidar las medidas no farmacológicas, que son muy útiles. Sigue siendo vital un diagnóstico y un manejo precoces, y también que la evidencia que aporte los ensayos clínicos las administraciones los financien para su empleo y no se demore la aplicabilidad a pesar de que haya una evidencia que sustente su empleo. Muchas gracias.